Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Ahí está ya. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase de Introducción al Biomagnetismo, me parece que vamos en la parte 9, contraindicaciones relativas. Entonces, la semana pasada, el fin de semana pasado, vimos contraindicaciones absolutas, la cual especificamos que son aquellas contraindicaciones que ponen en riesgo la vida de los usuarios o la vida de los pacientes. Y nosotros, para no retrasar el atendimiento médico, no íbamos a colocar imanes, salvo que fuese a distancia y siempre por parte de un profesional de la salud o por parte de alguien que tenga amplia experiencia en el biomagnetismo o en las terapias, o una comunicación asertiva con las personas, ya que podríamos estar también afectando a los familiares del paciente que está en riesgo su vida. Podríamos afectarlos porque de por sí ya están en una situación emocional un poco alterada, entonces podríamos alterarlos más, de manera que deberíamos nosotros buscar comunicarnos de una manera tan asertiva que pudiéramos proveer esa calma a través de nuestra conversación y también ayudarlos a través de la terapia a distancia, debido a que estos pacientes van a estar en el hospital. Entonces, hoy corresponde el día a ver las contraindicaciones relativas. Entonces, voy a colocar aquí en la pantalla cuáles son estas contraindicaciones relativas. Me dicen si lo pueden ver. Si podemos ver aquí la lista de las contraindicaciones relativas. Bueno, me dicen que sí. Ok. Entonces, en las contraindicaciones relativas vamos a tener una lista de alrededor de 10, 12 puntos que son importantes y luego se puede ir extendiendo cada vez más. Lo importante es entender que las contraindicaciones relativas se caracterizan por llevar implícito un riesgo legal para el biomagnetista. Entonces, si existe un riesgo legal, va a ser importante que nosotros tomemos ciertas precauciones antes de poder ayudar a este tipo de personas. Como sea el biomagnetismo, siempre va a poder ayudar a las personas. Es solamente que los va a poder ayudar de una forma más directamente o de una forma a distancia. Ya habíamos visto que en las contraindicaciones absolutas también podíamos ayudar a los usuarios a distancia, de preferencias y siempre y cuando nosotros tuviéramos esa capacidad de poder comunicarnos de manera asertiva con los familiares del usuario. Aquí en esta cuestión nos vamos a comunicar directamente con el usuario porque no es una situación que coloca en riesgo la vida del paciente, pero sí va a ser muy importante nuestra comunicación o nuestra experiencia y en dado caso de que el riesgo legal sea muy alto, entonces siempre optar por un atendimiento a distancia. Entonces, aquí va a ser muy importante entender que las contraindicaciones relativas, a diferencia de las absolutas, es que en las relativas es más como una rueda de volumen. Las absolutas es más como un encendido o apagado, sí o no, punto. Pero las relativas son un poco más complejas porque va a depender mucho del contexto en el que se encuentra el usuario, la decisión que nosotros o las decisiones que nosotros vamos a tomar o las estrategias que vamos a optimizar para poder atender a los usuarios. En este caso, lo que existe es un riesgo legal, ya que la situación que se está viviendo es ligera o muy controversial en cuanto al usuario y el uso de terapias alternativas, el uso de terapias integrativas. Entonces, va a ser muy importante que si se pudiera tener un acompañamiento médico en todo momento, al mismo tiempo que se utiliza par biomagnético en este tipo de usuarios, bueno, eso sería lo ideal. Nunca suplantar la posición de un médico, de un fisioterapeuta, de un nutriólogo, etcétera. Entonces, siempre es bueno contar con un asesoramiento legal también en todos estos casos que vamos a ver, porque las cuestiones legales van a cambiar de país a país e incluso dentro de un mismo país de estado a estado. Por ejemplo, me parece que en Estados Unidos hay estados donde, por ejemplo, en pacientes con cáncer que están llevando quimioterapia o radioterapia, tú les puedes aplicar terapias alternativas. Y va a haber otros estados en donde esté prohibido y que si lo haces pones en riesgo el seguro de esa persona, ¿no? Para su tratamiento. Entonces, sí es muy importante asesorarse legalmente qué tanto puedes incurrir o no en este tipo de casos,
de manera que va a haber ocasiones en las que incluso esté estipulado que no es conveniente mezclar, digamos, el biomagnetismo con tratamientos médicos, y va a haber otros casos en que exista cierta flexibilidad. Pero en los casos en los que no, bueno, pues siempre el tratamiento a distancia es una muy buena opción. Ujú. Y obviamente para hacer un, eh, bueno, no es un tratamiento, pero para hacer una terapia a distancia con biomagnetismo va a ser muy importante pues siempre tener nuestro segundo nivel y completar todas nuestras horas de teoría y de práctica. Entonces vamos a empezar con la primera contraindicación. La primera es el embarazo. En el embarazo, la cuestión importante aquí es que todo lo que nosotros queramos aplicar en una embarazadita debe tener estudios clínicos, estudios científicos muy bien comprobados, o sea, de que es seguro, primero de que es seguro y número dos, de que es funcional. De manera que no existen esos estudios en torno al biomagnetismo y el embarazo. Y por lo tanto, nosotros debemos abstenernos de colocar imanes directamente en las pacientes embarazadas, ya que en este tipo de situaciones, en este tipo de casos, la paciente embarazada puede llegar a tener una complicación no debida al biomagnetismo, sino debida a otra cosa, a estrés, a mala alimentación, a una ausencia en el consumo de ácido fólico. Pudiera haber alguna complicación propia del embarazo y esa situación se puede volver controversial en el sentido en que la embarazadita o los familiares de la paciente pueden empezar a pensar que la complicación se debió a causa de los imanes y no a causa a lo mejor de la alimentación o debido a causa propia del embarazo o a otros factores. Entonces es muy fácil malinterpretar cómo se pueden estar gestando muchas de los síntomas o muchas de las enfermedades durante la etapa gestacional. Incluso después del embarazo, si el bebé nace con alguna malformación, nace con alguna deficiencia, nace con algún déficit, perdón, nace con algún problema de salud, igual va a ser muy fácil plantearse si el biomagnetismo afectó al bebé. Entonces, estas situaciones controversiales o altamente controversiales, es mejor evitarlas como biomagnetistas, sobre todo si estamos empezando y o no tenemos los suficientes conocimientos en el área de la salud para poder comunicarnos asertivamente y poder tomar una decisión. Entonces, si nosotros estamos tratando una embarazadita o llega una embarazadita con nosotros, podemos revisarla, sí, con bioenergética, o sea, podríamos revisarla, pero nunca le podríamos colocar un imán. O sea, podríamos tomar sus pies y revisarla si tuviésemos el segundo nivel, pero si no, se revisaría a través de su esposo, a través de su mamá, a través de una hermana, a través de alguien más. De manera que nunca interactúen nuestros imanes con la embarazadita para que no se genere ese riesgo de causar una mala interpretación si es que algo pasara. Va a haber personas que confíen mucho en el biomagnetismo y digan, bueno, yo sí confío en el biomagnetismo, de hecho a lo mejor yo soy biomagnetista, pero en este momento estoy embarazada y por lo menos coloquen imanes en los pies para la hinchazón de pies, porque necesito mejorar la circulación. En esos casos, igual, yo no podría decir, sí, en esos casos lo puedes hacer y no hay ningún problema. No, porque finalmente lo importante es tener evidencia científica que nos permita definir qué tan seguro es la aplicación de los imanes. Entonces, si tenemos problemas en el embarazo de presión, de glucosa, de circulación, problemas gastrointestinales, etcétera, todo debería tratarse a través de un tercero. O sea, bueno, pues sí, se me están hinchando los pies, bueno, vamos a colocar imanes en el esposo para esa embarazadita. O imanes en la zona gastrointestinal para esa embarazadita, porque tiene mucho reflujo, porque tiene mucha colitis, porque tiene dolores de cabeza, porque se le está subiendo la presión, todo siempre a través de un tercero. Esto hasta no tener evidencia científica que soporte la seguridad de los imanes en las embarazaditas. Por otro lado, pues nosotros trabajamos con campos magnéticos. Yo recomendaría también que se hiciera lo mismo con celulares y con computadoras. Si una paciente está embarazadita y pasa mucho tiempo en el celular o pasa mucho tiempo en una computadora, aunque no se diga, aunque realmente no se promueva la ausencia en la utilización de estos aparatos, tampoco existen estudios que muestren que son seguros. Entonces, si yo tuviera una esposa, una hermana, una hija,
y estuviera embarazada, yo le pediría que se alejara lo más posible de aparatos electromagnéticos, que no pasara tanto tiempo en el celular, que no pasara tanto tiempo en la computadora, que de preferencia pues lleve su embarazo de la manera más natural posible o obviamente siempre bajo supervisión médica y hasta que no exista evidencia científica, no interactuar tanto con campos electromagnéticos. Y es que la manera en cómo se orienta el bebé y en cómo se va formando el bebé tiene mucho que ver también con cargas eléctricas y con campos magnéticos. Entonces, sí va a ser muy importante no alterar esa función que está teniendo el organismo para poder gestar al bebé. Entonces, hasta que no se tenga más evidencia, de preferencia no interactuar de manera tan directa con las embarazaditas, todo de preferencia a distancia. Lo mismo va a pasar con marcapasos. En el caso del marcapasos sí tenemos algo muy importante y es que el marcapasos es un aparato electrónico. Entonces, si nosotros colocamos imanes cerca de este aparato electrónico, pues podemos alterar la función del mismo. Podemos disminuir la batería, podemos alterar el ritmo, podemos incluso descomponer el aparato, que a lo mejor pudo haber sido muy difícil y muy costoso colocarlo ahí. De manera que va a ser muy importante tampoco colocar imanes en este tipo de pacientes. Anteriormente se recomendaba que se colocaran imanes, bueno, pues de la barbilla para arriba o del ombligo para abajo, para no interactuar con esta zona, ¿no? Sin embargo, hoy en día yo recomendaría que tampoco coloquemos imanes en este tipo de pacientes y todo sea trabajado a distancia. Inclusive si, bueno, se pegó en la rodilla y le duele la rodilla, de preferencia también a distancia. Obviamente, si nosotros tenemos conocimientos médicos y pues es un familiar nuestro, a veces tomamos ese riesgo y colocamos imanes directamente en la rodilla, pero en la medida de lo posible, abstenerse de este tipo de casos hasta no tener más evidencia científica porque el aparato electrónico se puede descomponer. Lo mismo va a pasar con chips intracorpóreos para epilepsia o para algunas otras cuestiones de seguridad. Sí va a ser importante que no acerquemos el imán para no alterar el mecanismo bajo el cual opera. ¿Sí? Todo a distancia. Ahora vamos a una parte muy importante que es la quimioterapia y la radioterapia. Hay estudios que muestran que la utilización de campos magnéticos en pacientes con quimioterapia les ayuda en la sintomatología, o sea, sobre todo si se colocan imanes en el hígado, pueden tener menos efectos adversos a la quimioterapia o a la radioterapia. Pero igual, va a haber estados o va a haber países que prohíban la combinación de quimioterapia y terapias integrativas. Entonces, tú de pronto vas a llegar al hospital, te van a hacer firmar un documento y en ese documento a lo mejor se especifica que no vas a estar consumiendo o no vas a estar probando o interactuando con ninguna terapia integrativa para poder recibir tu tratamiento. Y esto, bueno, pues tiene a lo mejor fines del seguro, fines a lo mejor de investigación o otro tipo de fines. Pero lo importante aquí es leer muy bien o asesorarse muy bien si en tu estado o en tu país se permite combinar biomagnetismo y quimioterapia. Si se puede o si no se puede, la alternativa siempre va a ser el tratamiento a distancia. Bueno, no se llama tratamiento a distancia, se llama sesión a distancia. ¿Por qué? Porque generalmente los usuarios que están recibiendo quimioterapia y radioterapia, aunque pudieran estar muy tranquilos y pudieran aceptar muy bien la terapia integrativa, los familiares muchas veces no están tan de acuerdo. Y muchos familiares, los hijos, los hermanos, en fin, los padres, podrían estarse preguntando qué beneficio pudiera tener, o a lo mejor podrían estar en un estado emocional que no les permitiera tener un poco más de flexibilidad, lo cual es comprensible. Entonces es muy importante entender que los familiares del paciente con cáncer seguramente van a estar un poco más cerrados y solamente van a optar por tratamientos de eficacia probada. Ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, no sé, una cirugía, algo que ya tenga una estadística ya muy clara, ¿no? Que diga, mira, esto va a ayudar en un 30% o tiene esta posibilidad de vivir hasta 6 meses, un año, 2 años con este tratamiento. Entonces, si de pronto nosotros queremos introducirnos dentro de este tipo de contextos y querer meter muy a calzador, muy a fuerza nuestra terapia, podríamos generar una crisis emocional en ese contexto. Las personas no están preparadas muchas veces para flexibilizarse y abrirse ante otro tipo de tratamiento, sobre todo en este caso el biomagnetismo. Por otro lado, es seguro colocar imanes en este tipo de pacientes con quimioterapia y radioterapia
pero igual, o sea, el paciente va a tener efectos adversos de estos tratamientos, caída del cabello, vómito, náusea, mareo, dolores de cabeza, disminución del sistema inmunológico, etcétera. Y los pacientes pueden interpretar que en parte estos síntomas pueden ser exacerbados por los imanes y no disminuidos por los imanes. Entonces, igual, si el paciente no está en una disposición adecuada, sus familiares tampoco aceptan muy bien la terapia, digamos, de los 5 familiares que rodean al paciente, 3 están de acuerdo, 2 no están de acuerdo, puede haber disputas, conflicto emocional entre los mismos. La opción siempre va a ser la terapia a distancia. Sin embargo, es seguro colocar imanes en este tipo de pacientes. De hecho, si yo tuviera un familiar con cáncer, toco madera para no tenerlo, pero si tuviera algún familiar o un amigo muy cercano que tuviera cáncer y el contexto legal es digamos, no es riesgoso y la situación controversial tampoco es muy alta, entonces podría colocar imanes directamente en el paciente, ¿no? Digamos, si yo tuviera un hijo, no lo tengo, pero si tuviera un hijo con cáncer, pues yo claro que le colocaría imanes a mi hijo. Pero la cuestión es que en muchas ocasiones eso no se puede hacer porque la repercusión legal es alta, en el sentido en que los casos en donde más demandas hay hacia los biomagnetistas son los casos con cáncer. Y esto se debe muchas veces a la falta de poder interpretar que nuestro familiar está sufriendo y que seguramente puede perder la vida, tiene una alta probabilidad de fallecimiento. Y entonces, como no lo podemos aceptar, podemos pues depositar a lo mejor esa culpa en otra persona, en el terapeuta, en el médico, en fin, eh, y no poder procesar bien esa parte emocional. Sin embargo, es seguro colocar los imanes, simplemente que es mejor, y sobre todo si no tenemos conocimientos médicos o no somos del área de la salud, es mejor involucrarse de una manera colocando límites claros y sanos desde un principio. Es decir, sí puedo atenderte, sí te puedo ayudar, pero a distancia. ¿Por qué? Porque no soy médico, no tengo los conocimientos médicos, no tengo la experiencia suficiente para manejar este tipo de casos, e incluso hay biomagnetistas que los refieren a otros biomagnetistas que sí son médicos. Entonces, pacientes con quimioterapia y radioterapia, generalmente los atendemos los biomagnetistas que sí somos médicos. Cuando no se es médico, es mejor revisarlo y darle seguimiento a través de otra persona para tampoco afectar la capacidad del biomagnetista a nivel de experiencia de ayudar a otras personas, es decir, de perder esa motivación, ese ánimo de poder ayudar a otras personas. Apenas hace una semana me reuní con una biomagnetista que no es médico y ella me refería a eso, que por una cuestión emocional, ella prefería referir a este tipo de usuarios con un biomagnetista que sí es médico y que sí les coloca imanes directamente. Entonces, ya queda mucho a opción del biomagnetista médico colocar imanes directamente o no en este tipo de pacientes. Pero si no se es médico, si no se es del área de las ciencias de la salud y se es biomagnetista, de preferencia mejor revisarlos y colocarles imanes a distancia a través de un tercero, a través de un hermano, a través de un papá, a través de un hijo, etcétera. Pero pues es seguro. Luego tenemos fiebre en menores de 5 años y bueno, ahora que estamos en pandemia, pues sería fiebre en general. O sea, los pacientes con fiebre no pueden salir de su casa. Deben permanecer en casa porque puede ser COVID y entonces hay que evitar contagios. Pero antes de la pandemia no se atendían niños menores de 5 años porque muchas veces ese niño con fiebre ya llevaba 2 o 3 días con fiebre. La mamá, pues, obviamente podía llegar a tardarse en llevarlo a un servicio médico y si no lo llevaban a un servicio médico, a veces lo llevaban con el biomagnetista porque pues a lo mejor era más barato, o a lo mejor había tenido buenos resultados, o a lo mejor tiene más confianza en el biomagnetista que en el médico. Y el problema es que los imanes no son tan efectivos para controlar la fiebre a corto plazo. De manera que lo mejor siempre va a ser optar por un tratamiento médico. Y ya que estos niños o estos pacientes menores de 5 años tienen una alta probabilidad de convulsionar si no se controla la fiebre rápido. Entonces, si pasan 3, 4, 5 días con fiebre, los niños, pues, obviamente pueden tener también una repercusión neurológica. Y esa repercusión es muy fácil achacársela
a lo mejor al terapeuta, al biomagnetista, en vez de decir, no, pues realmente fue mi culpa como padre que me tardé 4 días en llevar a mi hijo a un servicio médico. Entonces es muy importante que nosotros no revisemos a nadie que tenga fiebre como biomagnetistas y que si vamos a revisar a alguien que tuvo fiebre, lo hagamos siempre asegurándonos que no lo tiene en este momento, o sea, midiendo con un termómetro digital, que digo, ahora ya se mide en cualquier lugar, vas a un centro comercial o vas a un restaurante y te toman la temperatura. Bueno, nosotros también haríamos lo mismo, ya que no podemos recibir usuarios con fiebre por cuestión de pandemia y antes de la pandemia, específicamente niños, porque convulsionaban y esa convulsión podrían atribuírsela a los imanes en vez de que pues realmente no fue oportuna la atención médica en ese tipo de casos. Entonces, los niños con fiebre menores de 5 años, hay que atender la fiebre lo antes posible, llevarlos a un servicio también médico para que con medicamento, con paracetamol en gotas, puedan disminuir la fiebre lo más rápido posible y también con medios físicos. Y entonces sí, una vez que se estabiliza, colocar imanes ya en la siguiente semana o en 2 o 3 días para que no vuelva a repercutir o no vuelva a tener un cuadro de fiebre más adelante o fortalecer su sistema inmunológico o disminuir la frecuencia con la que aparecen estos episodios de fiebre o de gripa en este tipo de pacientes, ¿no? Pero no atender esa urgencia o esa emergencia, ¿no? Sobre todo es una urgencia. Vamos con otros dos casos que serían los cambios súbitos de presión glucosa o signos vitales. Este tipo de pacientes muchas veces de pronto me piden como una cifra, de pronto me preguntan, ¿y con qué cifras sí podemos atender pacientes? Bueno, no es más las cifras, sino más bien los síntomas. Hay personas que tienen 180 de presión y están como si nada, que tienen 300 de glucosa y están como si nada. Y hay pacientes que tienen 150 de presión y ya están con un dolor de cabeza intenso, que tienen apenas 100, 200 de glucosa y a lo mejor ya están viendo borroso, están con mucha sintomatología. O que se les acelera un poco el corazón y también pueden tener muchos síntomas. Si un paciente no está estable, no debe ser atendido en un espacio de trabajo de biomagnetismo. Debes primero ser atendido por un médico y una vez estabilizado, ya podríamos nosotros colocar imanes para mantener esa estabilidad lo más posible y evitar que haya cambios súbitos de manera frecuente o de manera intensa en los usuarios, con ese propósito, tratando de disminuir, tratando de complementar el trabajo que está haciendo el médico, disminuyendo la capacidad con la que, digamos, el cuerpo está reaccionando a ciertos estímulos, ¿no? Estrés, alimentación, otros problemas de salud, etcétera. Entonces, muy importante aquí entender que si un paciente se siente mal, tiene mucho dolor, tiene mucha visión borrosa, está con desvanecimientos, llega a nuestro espacio de trabajo porque se acaba de desmayar o se está incluso desmayando en ese momento, es preferible que vaya a un servicio médico y una vez estable pueda acudir con nosotros, porque el biomagnetismo no es para tratar urgencias médicas. De hecho, no es para tratar ninguna enfermedad, es solamente para complementar la configuración electromagnética de los usuarios y tener una mejor respuesta o adaptabilidad a diversas situaciones de cambio patológico, en este caso, por enfermedad o por padecimiento. Bueno, posteriormente tenemos los tratamientos costosos, tratamientos de fertilidad costosos, trasplantes costosos o cualquier tratamiento costoso en general. De pronto, el usuario va a firmar ciertos documentos en los que pues, se va a comprometer a hacer ciertas actividades o tener cierta regulación para recibir su tratamiento. Un tratamiento de fertilidad puede costar hasta $1,000,000 o más. Igual un trasplante puede costar mucho dinero o mucho esfuerzo conseguirlo. Un trasplante de un tratamiento a lo mejor para cáncer también puede ser muy costoso, o para alguna enfermedad autoinmune también puede llegar a costar, no sé, incluso millones de pesos. Entonces, en este tipo de tratamientos caros, de pronto las cláusulas bajo las cuales el paciente va a recibir ese tratamiento, pues especifica que a lo mejor no va a recibir otro tipo de tratamientos de índole integrativo. De manera que igual, volvemos a lo mismo, es una situación legal en la que no podemos participar directamente con el imán, colocándolo en el paciente, pero sí se podría colocar a través de un tercero, o sea, colocarle imanes a un familiar, a un hermano, a un papá, a un hijo, etcétera.
Por eso es tan importante separar el biomagnetismo en dos niveles, ¿no? El primer nivel donde podemos colocar imanes directamente en el usuario y el segundo nivel que es más para este tipo de casos en donde de pronto por cuestiones legales o de una controversia muy alta tenemos que revisarlos y darle sesión a través de otra persona. Entonces, ¿qué sucede si de pronto un paciente recibe un trasplante de córnea que pues a lo mejor, no sé, o le costó muy caro o costó mucho tiempo conseguirlo, o un trasplante de riñón, un trasplante de corazón? Y al estar colocando imanes, el usuario, independientemente de los imanes, empieza con rechazo de ese órgano. Pues es muy fácil culpar a los imanes, es muy fácil decir, lo está rechazando porque colocaron imanes. Entonces, es mejor no colocar imanes directamente en este tipo de pacientes. Se puede colocar antes del tratamiento de fertilidad, o sea, si el tratamiento de fertilidad empieza en noviembre, bueno, pues tenemos desde septiembre hasta un día antes de su tratamiento para poder dejarlo en las mejores condiciones y que ese tratamiento sea lo más efectivo posible en esa persona, o ese trasplante tenga el menor índice de rechazo en ese paciente, o el tratamiento sea lo menos costoso posible en caso de que tuviera que utilizarlo y que fuese muy costoso y estuvieran en el hospital. Entonces, podemos ayudarlos directamente hasta antes del tratamiento, incluso yo diría unos 3, 4 días antes del tratamiento de fertilidad o de trasplante o tratamiento costoso. Y una vez que recibió ese tratamiento o esté recibiendo ese tratamiento o esté en ese protocolo de tratamiento de fertilidad o de lo que sea, de preferencia ayudarlos a distancia. Y por último, tenemos las enfermedades altamente infecciosas o contagiosas y las enfermedades exantemáticas, como por ejemplo la rubiola, la varicela, el sarampión, y en este caso, pues también entraría ahí el COVID, entraría, no sé, una neumonía, etcétera. Enfermedades en las cuales nuestro médico o nuestro servicio médico nos extienda una incapacidad y nos diga que debemos permanecer en casa por 30, por 40 días, por 15 días, hasta que baje la fiebre, hasta que se eliminen las lesiones en la piel, hasta que se complete el tratamiento, etcétera, y ya podamos salir. Mientras tanto, debemos permanecer en cuarentena o 30 días en casa o 15 días en casa sin poder salir. Y esos 30, 40 días, igual podremos ayudar a estos usuarios, pero de preferencia también a distancia. Número uno, para que no salgan de su casa y para que no pongan en riesgo a otras personas y para que no nos pongan en riesgo también a nosotros. Entonces, si de pronto a uno de nuestros hijos le están saliendo un salpullido en el cuerpo, hay que llevarlo inmediatamente al médico, porque puede ser una enfermedad exantemática, como sarampión, como rubiola, como varicela. Y una vez diagnosticada y una vez que se le ha hecho una receta y un tratamiento médico, va a tener que guardar reposo en casa, va a tener que permanecer en su hogar. Nosotros podemos ayudarlo, pero igual, a distancia. O sea, vendría a lo mejor la mamá o colocaremos los imanes en alguien más para esa persona, pues para que no tenga tanta sintomatología, no tenga su recuperación sea más rápida, etcétera. Pero de preferencia que nosotros no nos acerquemos a ellos para no ser contagiados, ni tampoco que ellos salgan de su casa para no contagiar a otras personas. Entonces esas serían las contraindicaciones relativas y la característica es que tienen siempre una situación legal, de riesgo legal implícita y una situación de alta controversia en las mismas, pero que siempre vamos a poder ayudar siempre que sea a distancia. Y voy a compartir una diapositiva antes de contestar sus preguntitas. Voy a compartir una presentación rapidita que yo hice eh, para poder explicar esto. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este tipo de terapias integrativas, como par biomagnético, siempre se va a generar una incomodidad social. Puede ser pequeñita o puede ser muy grande. Esta incomodidad social hace referencia a la falta de comprensión de lo que estamos escuchando. O sea, realmente son pocas las personas que tienen que es biomagnetismo, que es par biomagnético, muchas veces porque es la primera vez que lo escuchan. Entonces, a veces podemos sentirnos muy atraídos hacia este tipo de terapias, pero muchas veces las personas van a experimentar incomodidad, así como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, incluso, por ejemplo, yo juego fútbol y siempre veo que están lesionados los organizadores o ciertos jugadores o amigos míos. Y me cuesta mucho trabajo decirles, oye, déjame ponerte imanes para ese dolor de rodilla, para ese esguince de tobillo, para, para esa contractura. Me causa un poco de conflicto poderles decir
porque es muy probable que genere incomodidad social en una gran parte de ellos. Si bien hay países como México que realmente la incomodidad social es baja, nos gusta mucho este tipo de terapias integrativas, existe incomodidad social. Y va a haber otro tipo de países en donde la incomodidad social sea muy grande. Eso, si le sumamos una inteligencia emocional disminuida por una situación, por ejemplo, cáncer, quimioterapia, por ejemplo, pérdida de un familiar, que el trasplante de riñón tomó mucho tiempo conseguirlo y está siendo muy trabajoso el tratamiento quirúrgico de ese paciente, en fin. Si sumamos incomodidad social más una inteligencia emocional disminuida por el momento que está viviendo el usuario, eso se puede traducir en un bloqueo mental y una mala interpretación de nuestra buena voluntad, de nuestra buena intención de ayudar a la persona. Entonces, es muy importante abstenerse de no ser muy incurioso, de no querer forzar que tomen la terapia, porque muchas veces desde el punto de vista mental o emocional pueden los usuarios o los familiares del usuario no estar en la mejor disposición para poder optar por este tipo de terapias integrativas. Sin embargo, si tienen esa flexibilidad o ya conocían la terapia desde antes y por el contrario tienen mucha fe en esta terapia y reconocen que les ha ayudado anteriormente o han escuchado muy buenos comentarios, bueno, pues podríamos ayudarlos, pero siempre y cuando nosotros lo hagamos a distancia y si no es a distancia, bueno, tener el conocimiento médico o tratar de pertenecer al área de las ciencias de la salud para poder colocar imanes directamente en este tipo de casos de alto riesgo legal o de contraindicación relativa. Y obviamente si nosotros forzamos mucho el hecho de que tomen la terapia, a pesar de la incomodidad social, a pesar de la disminuida inteligencia emocional por el momento que están pasando, a pesar del bloqueo mental o de la mala interpretación que se esté llevando, esto también puede llevar a malas acciones. Las demandas que ha habido en biomagnetismo han sido principalmente en pacientes con cáncer, que se ha presentado este tipo de situaciones, este escenario que estamos viendo aquí, y sobre todo porque no hemos podido nosotros como biomagnetistas a veces poder explicar qué es lo que queremos hacer o cómo queremos ayudar al usuario. Y eso se ha tergiversado y se ha llevado a instancias legales. Entonces, por eso es tan importante entender este proceso del usuario y que no todos los usuarios están en la mejor disposición para aceptar este tipo de terapias, aunque les pudiera ayudar, aunque les pudiera ayudar. Eh, y bueno, yo nada más me falta comentarles un caso personal, un familiar de nosotros, nuestra familia que desafortunadamente ya falleció, pero fue diagnosticado de un específico tipo de cáncer que tiene una sobrevida de 6 meses. Cuando le detectaron el cáncer y fue con los médicos le comentaron, te quedan 6 meses de vida. Entonces trata de arreglar lo que puedas. Vas a tomar tratamiento de quimioterapia, de radioterapia para poder alcanzar esos 6 meses. Y bueno, gracias a que nosotros estuvimos colocando imanes directamente en este familiar, al final su sobrevida fue de 3 años. Al final de 3 años, este familiar falleció, pero falleció en mejores condiciones, falleció sin tanta sintomatología, sin tanta hospitalización, sin tanto gasto hospitalario. Simplemente un día, pues ya no se pudo levantar, un día se durmió y al día siguiente ya había fallecido. Es decir, sin dolor, sin sangrado, sin excesivo intervención quirúrgica, sin excesiva intervención hospitalaria, sin excesivo gasto, en fin, o sea, ayudamos a alargar la sobrevida, a tener una calidad de vida durante ese periodo de la enfermedad y a tener también calidad de muerte. Sin embargo, la familia más cercana de este familiar nuestro, pues lo pudo interpretar bien y nos agradeció mucho el hecho de que pudimos haberle dado un poco más de tiempo a su familiar directo, pero el problema es que al poco tiempo, pues la familia un poco más lejana se enteró que estuvimos aplicando imanes y ellos sí pasaron por este esquema que estamos viendo en pantalla. Escucharon que se estuvieron colocando imanes en ese familiar en específico, entonces generó incomodidad social. Ellos de por sí tenían una inteligencia emocional disminuida en general, no nada más por ese proceso, sino en general su inteligencia emocional no daba para poder interpretar en su mente adecuadamente o en sus emociones adecuadamente lo que estaba pasando. Tuvieron un bloqueo mental y una mala interpretación.
Y la mala interpretación de estas personas fue pensar que el biomagnetismo le había afectado a su familiar lejano y que por esa razón pues había fallecido incluso antes, ¿no? Que la quimioterapia debió haber alargado la vida más tiempo, pero que el biomagnetismo fue lo que se las acortó. Y bueno, la mala acción fue pues que se expresaron mal de nosotros, ¿no? Y hasta ahí quedó y bueno, no fue algo tan grave, pero en algunos casos puede llegar hasta una repercusión legal. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos mucho la terapia a distancia, porque ante cualquier situación, pues, el paciente ni siquiera asistió aquí al espacio de trabajo. El paciente nunca se le colocó un imán. Todo se trabajó a través de la mamá, a través del hermano, a través de la hermana, a través del hijo, y con la mejor de la intención, con la mejor de las intenciones, con las mejores intenciones. Pero sí va a ser muy importante entender esa situación, que muchas veces nosotros vamos a poder ayudar a los usuarios, los vamos a ayudar, vamos a querer ayudarlos, y a pesar de todo eso, pueda existir una mala interpretación de lo que nosotros estamos haciendo. Por esa razón es tan importante cuidarse como biomagnetistas. Y el ejemplo que siempre damos es como si estuviéramos en un avión. Cada vez que vamos en un avión, nos dicen, en caso de despresurización de la cabina, van a caer mascarillas de la parte superior. Primero coloque la suya sobre nariz y boca y después ayude a la persona que tiene al lado. Aquí también, nosotros como biomagnetistas, primero nos protegemos legalmente, nos protegemos desde el punto de vista ético también, y posteriormente, si podemos ayudar, ayudamos a la persona que tenemos al lado, a nuestro usuario, pero con las herramientas necesarias, con un segundo nivel, con una sesión a distancia, con 240 horas de teoría y de práctica, y con una comunicación asertiva para no generar este escenario que estamos viendo aquí en pantalla. Pero finalmente, pues esperamos también que en un futuro podamos tener la solvencia científica necesaria para poder decir, mira, hay que aplicar imanes en este tipo de pacientes porque les va muy bien, ya está comprobado estadísticamente. Por ahora, tendremos que hacerlo a distancia. Y vamos a ver algunas preguntitas. Comentan aquí, ¿cómo saber cuáles son las prohibiciones en el país o estado? Es buena pregunta y eso sí sería bueno que nosotros lo consultáramos siempre con un especialista en leyes, porque yo no les puedo decir, miren, en California es esto, y en Texas es esto otro, pero en Italia es así, y en México es así. No, no, es mejor que cada uno de nosotros, si fuésemos biomagnetistas, nos asesoráramos muy bien con un profesional eh, pues sí, con un abogado en turno del área de la salud para que nos especifique muy bien, mira, tú estás en un estado en el que las terapias integrativas no están bien vistas, no están bien aceptadas, están muy perseguidas. Yo te recomiendo que en este tipo de casos que tú me comentas, lo hagas a distancia. O por el contrario, mira, estás en un lugar en el que hay mucha flexibilidad y de hecho los pacientes vienen a eso, a probar terapias alternativas. Por ejemplo, Tulum, Cancún, no sé, en Estados Unidos hay lugares donde las terapias alternativas la gente las busca y son muy bien aceptadas. Entonces, ahí a lo mejor el riesgo legal es mínimo, es menor, ¿no? Y comentan aquí algo que se me olvidó comentar, fue acerca de las prótesis y los implantes y algunos objetos que introducen en el cuerpo para fracturas, para prótesis dentales, cuestiones estéticas. En esos casos sí podemos colocar imanes porque estos aparatos o estos clavos o estas prótesis están hechas de titanio o de metales que no interactúan directamente con el imán, de manera que no se queda pegado, ¿no? En esa parte del cuerpo. Entonces sí podemos colocar imanes en las prótesis, pero teniendo siempre en cuenta que debemos tampoco interferir o evitar que el paciente siga yendo con su médico, siga atendiéndose con un profesional de la salud, en este caso ortopédica. Pero sí, en caso de prótesis o clavos, claro, podemos colocar imanes, igual en implantes, y me parece que eso sería todo. Estoy tratando de recordar si me falta decirles algo más, pero no sé si tengan alguna otra pregunta antes de irnos. Yo sé que hablé un poquito rápido, generalmente hablo un poco más lento, pero es que si no, no me da tiempo de terminar la sesión de 1 hora. Y bueno, de todas maneras, si algo se nos pasó, pueden volver a revisar esta clase
en YouTube. Me buscan con mi nombre, David Goes, y ahí ustedes pueden volver a ver toda esta serie de clases. Esta es la novena clase. Ya llevamos 8 anteriores, entonces pueden ver las 8 que hemos grabado y ya este sería la número 9. Y vamos a seguir haciendo más, ¿no? Mm, ujú, ujú. Dice, cuando hay una infección en los huesos, ¿se puede colocar imanes? Sí, sí se puede, claro. Ujú. Em, bueno, preguntan acerca del rastro a distancia, si el usuario final que va a estar recibiendo la terapia requiere algo en específico. Generalmente solo se requiere que estén tranquilos. No necesitan estar haciendo algo muy en particular, ¿no? Muchas veces ni siquiera se enteran, ¿no? A veces están dormidos, o a veces están en el hospital, o a veces están haciendo sus actividades normales. Ujú. Comentan aquí qué opino yo del imán que se pega aquí en las personas, o la cuchara que se pega, ¿no? Cuando se pone la vacuna. Fíjense que yo me acabo de poner la vacuna, me la puse el miércoles y me dio un poco de fiebre. Ujú. Me dio un poco de fiebre. Me puse los imanes, me tomé un paracetamol, bueno, me tomé como 3 paracetamoles, o sea, uno cada 8 horas, ¿no? Y ya con eso fue más que suficiente, no tuve gran reacción. La vez pasada, porque esta es la segunda dosis, con la primera dosis me fue un poquito peor, tuve un poco más de fiebre y sobre todo cuando me aplicaron la vacuna, sentí un sabor muy amargo, se me empezó a cerrar la garganta y empecé a sentir mucha dificultad para respirar. Al parecer mi cuerpo se estresó con la vacuna, pero los imanes me ayudaron muchísimo. Me coloqué imanes para relajación, que aprendemos a colocarlos en nuestros cursos de biomagnetismo, y al poco tiempo ya estaba muy bien, o sea, a las 2 o 3 horas ya estaba yo pues sin ningún síntoma. Igual me dio fiebre y al final, pues al final estoy bien. Lo que sí es de que con la primera dosis y con la segunda he estado teniendo dolor de rodilla. Ujú. Dolor de rodilla. Parece como que es un efecto importante. Entonces ahorita me voy a colocar mis imanes en la rodilla para disminuir ese dolor. Y, y qué curioso, ¿no? Que con la primera dosis muy parecidos los síntomas, con la segunda también un poco disminuidos los síntomas, también porque en la primera dosis de la vacuna, yo me puse no se me ocurrió ponerme los imanes, tenía mucho trabajo, y me fui así, deshidratado, sin comer, sin ponerme imanes, y me pegó fuerte, me pegó muy fuerte. Ya esta segunda vez fui más descansado, más hidratado, bien comido, con imanes, me puse imanes todo un día antes, 2 días antes, ya llegué y muy bien. Sí tuve fiebre, pero con los imanes, o sea, tampoco fue una fiebre que no me permitiera, pues, digamos, ir al baño, caminar, o sea, tampoco fue una fiebre muy alta. Tomé el paracetamol, pues, para estar, digamos, en mejores condiciones, aunque la fiebre, vuelvo a repetir, no me incapacitaba de más. Y gracias a los imanes, pues, me he recuperado muy bien. Y gracias a los imanes y también a que, pues, hago ejercicio, trato de comer bien, también a que, pues, soy joven, en cierta manera, también las personas jóvenes, pues, no tenemos tantos efectos adversos, no tengo ninguna enfermedad, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, en fin. Y bueno, pregunta que qué vacuna me coloqué. Bueno, aquí en México, a los jóvenes en Ciudad de México nos tocó, perdón, la vacuna de la rusa, la Sputnik. Ujú. Y bueno, me la coloqué porque yo creo en la medicina, la practico, estudié medicina, y también creo en el biomagnetismo y creo en las medicinas integrativas. Sobre todo en las medicinas integrativas del orden de la clasificación de las terapias energético-informacionales, es decir, las terapias vibracionales en las que no se introduce ningún químico. Esas son las terapias que a mí me gustan. O sea, el biomagnetismo es así, no introducimos ningún químico en el cuerpo. Todo se maneja a través del efecto magnético que tienen los imanes en nuestro cuerpo. Y les digo, hasta ahora, pues me ha ido muy bien, me he sentido muy bien, pero en algunas cuestiones, pues sí tenemos que tomar ciertas consideraciones para no incurrir en malas interpretaciones, en problemas legales, en problemas emocionales también con los usuarios o con los familiares de los usuarios. Bueno, estoy viendo que están haciendo muchas preguntas de la vacuna y de los imanes,
pero eso se dejará para otro, para otro día. Ah, por si también me dolió el brazo, aquí me está comentando Laura, que sí es cierto, nosotros como como biomagnetistas, nos acostumbramos mucho a ponernos imanes en donde fue el sitio de la vacunación para que no nos duela, para no sentir dolor después de la aplicación. Y sí, efectivamente, también las 2 veces que me picaron me dolió, colocamos los imanes y asunto resuelto, ¿no? En pocos minutos ya estaba muy disminuido esa sensación. Entonces, ¿qué sucede? Que los imanes nos van a ayudar a adaptarnos mejor, no nada más adaptarnos mejor a nuestro día a día, sino adaptarnos mejor a estas condiciones en las cuales pues tenemos que recibir un tratamiento, una cirugía, un tratamiento de fertilidad, un tratamiento de costoso, un tratamiento de cáncer, en fin. Entonces podemos colocarnos imanes para que nuestro cuerpo esté en una mejor condición para poder aceptar ese tratamiento y poder procesarlo, poder eliminarlo, poder distribuirlo de mejor manera en nuestro organismo y de esa manera trabajar de manera conjunta. Y es que la medicina y el biomagnetismo pueden trabajar de manera conjunta. Y eso es lo que estamos intentando buscar en los próximos años, en las próximas generaciones. El hecho de que el biomagnetismo sea una terapia integrativa porque se integra al sistema médico. Muchas personas de pronto quieren utilizar el biomagnetismo como una bandera para ir en contra de la medicina. Y de eso no se trata. O sea, no es como que yo voy a usar el biomagnetismo para atacar, para atacar al médico, para atacar a la industria farmacéutica, para atacar la medicina actual, ¿no? No, no se trata de atacar, se trata más bien de poder tener un ejercicio reflexivo, de saber qué sí nos puede ayudar y qué a lo mejor sí definitivamente podríamos mejorar en los próximos años, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del biomagnetismo y cómo podemos trabajar de manera conjunta, porque va a ser la única manera de ayudar de manera más efectiva y por más tiempo y de una manera más consistente a los usuarios. Los biomagnetistas no estamos en contra de la medicina, estamos a favor del usuario. Y entonces, si el medicamento, si el tratamiento, si la cirugía, si la vacunación va en favor del usuario y los imanes pueden ayudar a que ese tratamiento tenga la menor cantidad de efectos adversos, la menor cantidad de complicaciones, la mayor capacidad de aprovechamiento del mismo, entonces siempre va a ser la mejor manera de poder sobrellevar bueno, estos dos tipos de medicina, ¿no? La medicina alópata y las terapias integrativas. Y bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Espero que no haya sido un poco confuso la plática. Espero que les haya servido. Y les comento, es bueno cuidarse. Es bueno volver a ver esta plática, esta clase varias veces para tener en claro por qué sí, por qué no. La respuesta no es tan sencilla. Y recuerden que las contraindicaciones relativas es más como una rueda de volumen, en donde en muchas ocasiones el volumen está muy alto y hay que bajarlo, o en algunas está muy bajo y hay que subirlo. En las contraindicaciones relativas es más fácil porque es un apagador de encendido o apagado. Entonces, ahí es definitivamente no retrasar el atendimiento médico, ayudar a distancia en cuanto, siempre y cuando nosotros tengamos esa experiencia, esa comunicación asertiva, si se puede incluso esos conocimientos en el área de las ciencias de la salud. Chicos, espero que les haya quedado claro. Gracias por estar aquí, por conectarse, por sus preguntas. Si faltó algo, bueno, pues ya lo contestaré la próxima clase y pueden ver nuevamente estas clases en YouTube. Me buscan como David Goins y el documento que les enseñé en la presentación está, se los dejo abajo en la descripción del video. Cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, activen la campanita, es lo que dicen todos los YouTubers, entonces yo también lo digo. Y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho y hasta pronto.